Buenos días para todos. Tengo mucho gusto de estar con ustedes para presentar una conferencia dedicada a las intervenciones psicológicas en actividad física y deporte en este primer Congreso Internacional de Psicología, perspectiva de la psicología en la actividad física y el deporte para el desarrollo social integral. Expreso mi satisfacción a sus organizadores que me han invitado. En la conferencia se presentan dos competencias especiales que están implicadas en la labor del psicólogo del deporte. Primero, su capacidad para evaluar, conocer y discernir quién es el deportista, saber cuáles son sus virtudes e incluso las habilidades que pueden influir en su actuación en la actividad física y el deporte. Y segundo, a partir de esa valoración, acometer por medio de su intervención para lograr la modificación de los aspectos negativos que pueden limitar su desempeño y desarrollar todo lo positivo para su actuar en competencias y entrenamiento. De manera que las intervenciones tienen por objetivo la mejora sistemática y planificada de las capacidades psicológicas implicadas en el rendimiento, la reestructuración de las valoraciones y percepciones bajo cuya influencia el deportista no puede mantener un ajuste adecuado entre su potencial y las exigencias de la actividad y las condiciones de su realización, la estabilización del comportamiento en las competencias, la optimización y activación de los procesos de recuperación psicológica para poder movilizar sus recursos personales en la competencia y en el entrenamiento, la preparación para reorganizar las habilidades psicológicas y ampliar el abanico de posibilidades mediante el afrontamiento de situaciones nuevas e imprevistas. Con todo, lograr el desarrollo de su potencial atlético y asegurar que todos sus recursos físicos y psicológicos se actualicen en la actividad que despliegan. Aquí juega un papel esencial la pericia y maestría del psicólogo para seleccionar sus estrategias y tácticas de intervención como su propia filosofía de trabajo. Hasta hace bien poco, el principal objetivo del psicólogo era, sin duda, mejorar el rendimiento. Ahora bien, se sabe que romper un récord debemos estar advertidos de que la intensidad, el volumen y la frecuencia del entrenamiento y las competencias pueden tener repercusiones negativas. Para algunos, la solución de todos los problemas se basa en pensar que entrenando más tiempo dará mejores resultados. Pero esto, sin una regulación adecuada, puede traer consecuencias muy negativas a la salud mental y el bienestar del deportista. Y se reclama que el enfoque de los psicólogos que trabajan en el entorno deportivo debería ser la salud, el bienestar y la felicidad de aquellos a quienes servimos. El deportista está permanentemente bajo tensión que emana desde todos los ángulos de su existencia. Por ejemplo, los fanáticos que quieren o reclaman algo del deportista son demandados por los medios. Los entrenadores cuya asociación puede ser exitosa cuando se caracterizan por un vínculo común basado en la confianza, el respeto, el entendimiento y otras cualidades, pero cuando no es así, dan origen a conflictos y a la discordia. Una relación equilibrada entre el deportista y el entrenador constituye una garantía para el desarrollo físico, psicológico y profesional. Todo indica que si se perfeccionan activamente los roles de todos los participantes, deportistas y entrenadores, y se monitorean las metas psicológicas y físicas, y si se promueve la comunicación y el afrontamiento como equipo, sería un paso importante en la solución de estas tensiones. En esta forma de pensar, la actuación del psicólogo es crucial, lo cual se puede lograr por medio de la intervención psicológica. Hay circunstancias donde la intervención psicológica se presenta con urgencia, por ejemplo, como parte de la preparación psicológica del deportista, cuando el deportista está plagado de dudas o indecisiones en la arena competitiva, cuando el deportista sufre mucho o no puede desempeñarse cuando otros lo miran. Si el deportista mantiene muchas dudas acerca de su deporte antes o durante los juegos, si se siente ansioso o asustado cuando está en una competencia, no está seguro de por qué juega su deporte o qué le motiva, su relación, su valía como persona o su habilidad practicando en el deporte se encuentra en duda. Pierde el foco o tiene lapsos mentales durante momentos críticos del juego. Después de una lesión, a veces se encuentran físicamente recuperados al 100%, pero no pueden alcanzar un desempeño al nivel que tenían antes de la lesión. Simplemente, también
La intervención se requiere porque el deportista desea mejorar su actitud mental o desempeño. Las intervenciones psicológicas, para dar un concepto de lo que tratamos con ellas, son acciones que realiza el psicólogo, entrenador u otro especialista con el propósito de que el deportista adquiera y desarrolle habilidades psicológicas para enfrentar el estrés, incompetencia y entrenamiento, y además perfeccione, esto es muy importante, sus capacidades psicológicas en el deporte. Por ejemplo, la concentración de la atención. Hay deportes donde es esencial mantenerse concentrado, no puede haber un momento de distracción. Las distracciones pueden tener lugar por efectos externos como por la manera de pensar del deportista que se aparta y se coloca en otra actitud o en otro tema y no en lo que está realizando. En esto juega un papel esencial. ¿Qué tipo de intervención se van a realizar? Y mantener un control sobre sus efectos. Las intervenciones psicológicas en la práctica deportiva abarcan 3 métodos que acaparan un número de técnicas, son muchas. Estos métodos son el entrenamiento psicológico, el acompañamiento o coaching, la orientación psicológica o consulta, la manera de consulta. Las técnicas que se emplean en cada una de estas intervenciones ocupan un abanico muy amplio, se clasifican de acuerdo a los procesos que desean influir, a saber, por ejemplo, la cantidad de activación, los factores cognitivos de la regulación del comportamiento, las estrategias de afrontamiento, los elementos de la personalidad que pueden entrar en contradicción con lo que el propio deportista está realizando. Las evidencias empíricas muestran que las intervenciones son efectivas en los deportistas de alto rendimiento. Muchas intervenciones provienen de la psicología clínica, más los objetivos de las intervenciones psicológicas en el deporte tienen por propósito más bien mejorar en lo educativo, a veces específicamente profiláctico y de tipo de psicohigiene, no así de solucionar un problema psicopatológico. Es necesario establecer los posibles problemas metodológicos que deben ser enfrentados en su aplicación y diferentes evidencias sobre su empleo. Así, por ejemplo, vemos que hay una variedad de técnicas de intervención que varía mucho de un autor a otro, lo que nos está hablando de que no hay toda una lógica en esto, sino una complacencia de aquellos que me dio resultados. Por ejemplo, Harry habla de relajación, concentración, imaginería, autotarea, establecimiento de metas, mientras Raylor habla de entrenamiento moderno, de sensibilización, entrenamiento autónomo, entrenamiento simbólico, swing. Otro autor habla de relajación, de mindful, de otras técnicas. O sea, que hay una variedad de criterios sobre los diferentes autores. Una encuesta realizada por mí a 7 psicólogos del deporte cubano sobre cuáles eran las intervenciones que, a juicio de ellos, eran preferibles para la preparación mental de los deportistas. Las respuestas que se hallaron fueron visualización, persuasión, establecimiento de metas y relajación, técnicas respiratorias. En ambas respuestas se observa que hay diferencia en el orden de jerarquía que se le aplica a cada intervención, siendo desigual los autores entrevistados. Como tendencia, estas diferencias pueden llevar a pensar que se producen tantos efectos positivos como negativos con una técnica u otra. De este modo, cabe opinar también que otros factores más allá de la técnica parecen incidir en el impacto que se ejerce sobre el deportista. Hay muchos modelos desarrollados por los autores y hay uno más muy negativo al respecto, que es pensar que se puede clonar al deportista desde un punto de vista psicológico para que gane cuando no ha tenido una preparación deportiva adecuada, sin un plan de entrenamiento y una preparación deportiva. Todo lo brindan 4 factores en el deporte. El primero, la carga de entrenamiento. La recuperación sería el segundo. La alimentación es el tercer factor y el sistema nervioso es el cuarto factor. Si todo lo da el entrenamiento, sobre todo la carga, ¿para qué hace falta el psicólogo? Sí, para minimizar errores y fallos, para perfeccionar y garantizar que el potencial del deportista entre en marcha. Nosotros tenemos entre los problemas metodológicos de las intervenciones psicológicas que hay muchos resultados polémicos en la investigación y estudios que no contemplan deportistas élites, que son realizados
en equipos cuya representación constituye un club, una escuela, una universidad. Y a la vez esos resultados se tratan de generalizar para todo tipo de deportistas. Este es uno de los problemas metodológicos. Existen frecuentes errores metodológicos también en el empleo de las intervenciones, en la valoración de las muestras, en la búsqueda de grupos de control que son muy difíciles de encontrar o realizar en psicología del deporte, debido a que para tener un grupo de control tiene que haber cualidades que sean prácticamente idénticas. Y no es así. Es difícil encontrar deportistas cuya historia sea totalmente similar, su preparación deportiva, sus experiencias. De manera que esto también crea serias dificultades en los estudios. Hay otros problemas más que hacen difícil el desarrollo de intervenciones psicológicas en el deporte y de su investigación, debido a que el deportista está permanentemente comprometido con actividades que no le permiten llegar a la fase de control. Por ejemplo, estudiamos cómo influyen las condiciones de altura en deportistas de altísimo rendimiento. Y se hicieron todas las pruebas al ir hacia la altura, durante la altura. Sin embargo, al regreso, muchos de esos deportistas no pudieron ser encuestados porque ya partían para una competencia importante que formaba parte del plan. Y así los estudios de la adaptación a las condiciones del llano, después de haber estado en una intervención en la altura, no están totalmente terminados porque existen muy pocos datos en relación. Como vemos, hay una falta de concepción teórica y una aproximación exacta a la actividad que lleva a dudas y a deficiencias en los conocimientos que a veces se han acabado. Si la apropiación a usar una técnica es investigada, se encuentran igualmente resultados polémicos. Voy a colocar un ejemplo. Hay una ocasión en que estoy en un evento y hay una persona que afirma, de acuerdo con su experiencia, que un método totalmente eficaz de intervención es el refuerzo positivo. Sin embargo, una revisión realizada en la obra de Irán Valdés Casal sobre las investigaciones dedicadas al estudio de la retroalimentación positiva arrojó resultados diferentes a los expuestos por este especialista. En los trabajos de Horn se encuentran conclusiones que expresan más que la cantidad de retroalimentación positiva y negativa. Lo significativo es que sea contingente a la obtención de una meta apropiada al nivel de ejecución logrado y a las atribuciones del deportista en relación con el control personal de su actuación. Horn mostró cómo aquellos que fueron o no reforzados verbalmente con frecuencia por el entrenador puntearon más bajo en la autoevaluación de la propia maestría que aquellos que fueron frecuentemente criticados. En realidad, el criticismo fue contingente con la buena ejecución real y no así el refuerzo positivo. Esto es para mostrar cómo se encuentran toda una serie de dificultades a la hora de valorar la técnica de intervención que se plantea. En un estudio con deportistas de 10 a 14 años, se hallaron por Irán Valdés que los que se perciben competentes y tienen un sentido de control interno identifican el incremento de sus habilidades y la comparación con sus compañeros como las fuentes preferidas de información. Lo que plantean bajos en dichas características utilizan más la evaluación de sus pares y los maestros. De esta forma, se puede analizar que no existen conclusiones absolutas sobre esta tipo de intervención. Nos hemos referido en este caso al refuerzo positivo. De igual forma, ocurre en la literatura científica con otras técnicas de intervención. Lo que se puede analizar, existe una gran complejidad en los mecanismos psicológicos que se ponen en juego, fruto de la aplicación de una técnica. A veces el sentido común nos lleva a formar una opinión respecto al tema y la investigación rigurosa nos muestra que resulta más complicado el fenómeno en análisis que lo que hemos planteado. En esta misma dirección, estudios realizados sobre las técnicas de intervención, sobre todo me voy a referir a Gómez y a González Rey, exponen que el éxito no depende de la intervención, sino de la comunicación establecida, las características de las personas involucradas en la intervención, en este caso el deportista y el psicólogo, así como la pericia del psicólogo para efectuar su labor.
De modo que es necesario significar la importancia que tiene la personalidad del psicólogo y las características del deportista. Si la relación deportista-psicólogo se define como una relación interpersonal, es lógico considerar y estudiar en forma sistemática las características personales del psicólogo, tales como la capacidad de persuasión, importantísima, la empatía, el calor humano, la autenticidad. Estas son características que juegan un papel trascendental en los resultados de la intervención psicológica. Hoy día le hemos agregado a esa la capacidad de comprender, de vivir el verdadero drama que pueda tener un deportista con dificultades o aquel que aspira a tener rendimientos todavía mucho más elevados. Si la relación deportista-psicólogo se define como una relación interpersonal, es lógico considerar y estudiar de forma sistemática las características personales del psicólogo, tales como la capacidad de persuasión. Esta es una competencia importantísima porque realmente a veces no es necesario hacer nada aparatoso, sino que se pueda comprender, que tenga una orientación psicológica el deportista y que él la siga. La empatía, que es sumamente importante, poderme colocar en la posición del otro. El calor humano, o sea, la forma en que podemos dar apoyo afectivo al deportista. La autenticidad, no podemos aparecer como que somos más capaces de lo que realmente somos, porque los deportistas tienen una muy posible capacidad y sensibilidad para darse cuenta quién es la persona que lo está tratando. A esto se une hoy en día comprender, poder entrar totalmente, mucho más allá de la empatía, a qué es lo que está viviendo el deportista, su ansiedad, su angustia o su deseo de llegar a tener una posición notoria en el deporte. Estas son características que juegan un papel trascendental en los resultados de la intervención psicológica. Una experiencia como supervisor de psicólogo del deporte durante muchos años me llevaron a la opinión de que la experiencia en la que se formó la opinión que los psicólogos poseen las cualidades antes señaladas en forma consistente tienden a obtener mejores resultados que aquellos que no las poseen, que no tengan empatía, que no sean auténticos, que no lleguen a una comprensión o que no expresen su afecto desde el punto de vista psicológico. La experiencia en este campo tiende a confirmar que los psicólogos con pocos recursos y habilidades personales tienen más dificultades que los psicólogos que no se caracterizan por estas limitaciones. Gómez, gran investigador, enfatiza que el psicólogo que no se considera perfecto, pero que demuestra franqueza y estabilidad ante las dificultades y emociones del deportista, puede actuar con una mayor libertad en sus relaciones y tener una mayor aceptación. En contraste, el psicólogo que mantiene distancia y no muestra señales emocionales o afectivas hacia la condición del cliente tiende a errar más que a aceptar. Con relación a esto, cuando el psicólogo no experimenta sentido de bienestar y ecuanimidad, su trabajo como psicólogo sufre si el material que presenta, las circunstancias en que se encuentra el deportista o el entrenador despiertan en el psicólogo conflictos emocionales que lo absorben completamente y lo distraen de las tareas que debe entender y ayudar al deportista y al entrenador. El resultado de la preparación psicológica puede ser deficiente. Todo esto conlleva de que el psicólogo tenga un supervisor para saber por qué hay momentos que él está mucho más entusiasmado en lo que está haciendo y hay momentos en que puede no tener el mismo interés. Por tanto, es importante que el psicólogo esté relativamente libre de conflictos personales para que sea capaz de implementar o cambiar tácticas y estrategias cuando estas están indicadas. En suma, la salud mental del psicólogo y su poder de persuasión están entre los factores más consistentemente requeridos para hacer el trabajo con eficacia y eficiencia. La empatía, la autenticidad y el calor humano son los primeros factores identificados por los investigadores anteriormente citados. La flexibilidad del psicólogo, su honestidad,
su habilidad para calmar la ansiedad básica y su sentido del buen humor son características primordiales. Al respecto, Erickson señala que la idea es que no se de por sí no hace daño, lo que hace daño es la personalidad del terapeuta, la manera en que trata al cliente, al usuario y en este caso al propio deportista. Erickson comparte con Freud la creencia que la personalidad del terapeuta es un factor fundamental. Tradicionalmente, desde otro enfoque, los teóricos de la psicología cognitiva tratan de disminuir el rol de la personalidad del psicólogo. Se trata nada más que de implicar intervención y hacer cambios. Sin embargo, en la práctica, estos mismos autores siempre demuestran lo opuesto, o muestra al azar. Recurre en su actividad como psicoterapeuta a la empatía, el rapport y la identificación con el cliente en forma consistente. También tenemos que abordar que las características del deportista deben ser tomadas en consideración para establecer un pronóstico favorable de su respuesta a los procedimientos de intervención. En ocasiones, el psicólogo se encuentra tan entusiasmado y quiere hacer una tarea y tener un logro y puede afirmar de que va a lograr determinados objetivos con el deportista. Sin embargo, hay que tener en consideración quién es este deportista. Una de las tentaciones más peligrosas para el psicólogo y el entrenador está en pensar que todos pueden llegar a modificar sus actitudes y a erradicar sus dificultades en el deporte. En nuestra experiencia, para pronosticar un proceso aceptable en el desempeño de la intervención, se requiere al menos que el deportista presente las cualidades siguientes: grado de educación, responsabilidad personal y social, capacidad para tomar relaciones interpersonales, motivación para cambiar. Me detengo en la categoría responsabilidad. Todo se puede lograr en las condiciones más difíciles si el deportista asume de manera responsable las tareas que tiene que realizar para acometer y afrontar las dificultades. En general, los deportistas que brindan su aceptación al trabajo del psicólogo tienen características más o menos comunes, entre ellas esta que hemos señalado: el grado de educación, la capacidad intelectual y la manera de asumir la intervención. Los deportistas que tienen una buena capacidad para la comunicación verbal, para establecer una relación interpersonal íntima y se singularizan por una orientación psicológica y capacidad para la autoobservación, tienen más posibilidades. Los deportistas que se identifican por poseer un cierto grado de responsabilidad personal, como hemos señalado, social y la motivación para cambiar, son los que alcanzan mejores resultados en los procedimientos de intervención que se realizan con ellos. Considerando los beneficios y riesgos potenciales que se presentan en todo intento de integración psicólogo-deportista, a nuestro modo de ver, lo más importante son la calidad de la interrelación entre el psicólogo y el deportista y la participación de todos los participantes. A pesar de conjugar las particularidades señaladas con anterior para el psicólogo y el deportista, otros factores deben tenerse en consideración para llevar a cabo la intervención psicológica, entre los que tenemos las características del deporte. No todos los deportes tienen las mismas exigencias, las mismas particularidades. Las características, como señalado, del deportista y el estilo de dirección del entrenador. Estar trabajando con entrenadores conlleva en formar un equipo. Si no existe esa condición, se puede violar el encuadre de la tarea y con ello, inevitablemente, las condiciones de trabajo para el psicólogo no van a ser las más favorables. No pueden haber dificultades, contratiempos. El psicólogo tiene que saber y tiene que considerar siempre la presencia del entrenador. El entrenador es el líder. Es líder porque posee toda la información más allá de la que pueda adquirir el psicólogo, a partir de qué, del grupo de apoyo que tiene el preparador físico, el fisioterapeuta, el médico y otros especialistas que participan en la preparación, entre ellos el biomecánico. Entonces, esto conlleva de que hay que tener en cuenta para cualquier situación que queramos llevar a cabo
considerar la presencia, la opinión y el enfoque que le está dando el entrenador a estas cuestiones. Las características del deporte establecen ciertas urgencias al tipo de intervención que se realiza. Por ejemplo, señalar algunas de ejemplo, los deportes de arte competitivo con elevadas urgencias en la coordinación motora reclaman más de procesos relacionados con la concentración de la atención óptima que otros deportes y programas adecuados de la imagen mental de movimiento, un grado determinado de activación y ansiedad, que los deportes de resistencia, donde el empleo del potencial energético del deportista y la tolerancia al cansancio y la monotonía constituyen casi todo, son exigencias esenciales. Esto lo pongo como ejemplo para que todo el mundo que vaya a trabajar en un deporte, todo psicólogo que vaya a trabajar en un psicólogo, debe conocer cuáles son las exigencias que aparecen en ese deporte y que van a dar tutorial las acciones que se van a llevar a cabo. Y esto constituye una metodología que debe ser estudiada, debe ser considerada la opinión de los expertos, la opinión de entrenadores de muchos años de trabajo, de otros que se inician, de los propios deportistas que han logrado alcanzar aspectos relevantes. Por ejemplo, he estudiado deportes como la velocidad, el lanzamiento de la jabalina y el voleibol. Y después de muchos años nos damos cuenta que hay una necesidad, un requerimiento del voleibol. ¿Cuál es ese requerimiento? Bueno, la capacidad para pasar de una alta excitación emocional a estar tranquilo. Porque el riding de la pelota volando puede durar 36 segundos. Cuando la pelota cae, cuando el balón cae, viene el saque. Y para estar en condiciones tanto de sacar y recibirlo, hay que estar tranquilo, relajado, atento a lo que va a ocurrir. Entonces, en cada caso existe una variedad de técnicas de intervención para preparar al deportista de acuerdo con los requerimientos específicos del deporte que practica. El estilo de dirección del entrenador, como hemos señalado, tiene una gran trascendencia, ya que la mayoría de las intervenciones psicológicas, entre ellas el entrenamiento mental, se desarrolla en las condiciones de ejecución en el campo deportivo, donde el apoyo del entrenador resulta esencial para su realización. Nosotros tenemos unas técnicas respiratorias, por ejemplo, y se requiere en determinado momento como intervención que en momentos previos al calentamiento se realicen por el deportista. Si el entrenador se siente molesto o cree que eso le interrumpe su labor, lamentablemente no se podrá hacer. El mejor programa de entrenamiento psicológico no servirá para algo si actuamos aislados del entrenador y su grupo de apoyo. Esto es así y ha sido señalado por Pérez Recio y por otros especialistas sobre este tema. La razón principal de todas estas cosas a veces está dado por la pérdida de información y no tomar en consideración lo que señalamos. El psicólogo debe conocer, entre otras cuestiones, cuál es el grado de entrenamiento del deportista. Esto es vital para poder trabajar porque lo hemos señalado, los factores que intervienen en el rendimiento, como es la carga, la recuperación, la alimentación, el sistema nervioso, y ninguna intervención psicológica puede sufrir los resultados del entrenamiento deportivo. Un deportista mal entrenado o que no logró por medio del mismo el desarrollo de su grado de entrenamiento no encontrará en la psicología del deporte una solución a sus insuficiencias y debilidades. De manera que si trabajamos únicamente con el deportista obtendremos una información muy sesgada. Si podemos incluir nuestras observaciones del entrenamiento y la competencia, la cosa mejorará muchísimo. Nuestros procedimientos serán de mayor calidad. Y si podemos tener intercambios de información regulares, no solo con el entrenador, sino también con el preparador físico, con el médico, con el fisioterapeuta y especialmente con otros especialistas que vienen a colaborar o a ayudar en la preparación del deportista, resultará en algo muy ventajoso, porque realmente el deporte hoy en día reclama la multidisciplinariedad. Esto es válido tanto para la evaluación y diseño del programa de intervención como para los avances y eficacia del entrenamiento. El trabajo
multidisciplinar resulta un enfoque sumamente necesario, más cuando han existido circunstancias complejas, como puede ser una lesión deportiva o puede ser una medida disciplinaria que se toma con el deportista y que tiene consecuencias para su participación por un tiempo o definitivamente sacarlo. Parte del éxito del psicólogo en sus relaciones con los entrenadores depende de un adecuado encuadre de la tarea. Son las técnicas que emplea el psicólogo, de manera que su actuación no echa a perder lo que él está persiguiendo, los objetivos. Por ejemplo, dar informaciones a quien no debe de tenerla, eso es una forma de violar el encuadre de la tarea y puede tener muchas consideraciones. De manera que el psicólogo debe brindar las respuestas que le son solicitadas y no otras. A pesar de estas medidas, hay entrenadores que no permiten llevar a cabo el trabajo de la forma planificada debido a sus propias características de personalidad, y tener un desempeño exitoso con su deportista resulta de una moderación particular de estos casos. La mayoría de los entrenadores con los que se tiene la posibilidad de realizar intervenciones hasta sus últimas consecuencias se caracterizan por haber logrado de forma estable éxito con sus deportistas. Están acostumbrados a trabajar con profesionales que apoyan la teoría y metodología del entrenamiento, por normas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, biomecánicos y otros. Hay entrenadores que tienen la capacidad para socializar su agresividad frente a los fracasos y la frustración que pueden tener en una competencia o en la preparación de un deportista. Es necesario conjugar todo lo señalado anteriormente para elegir el tipo de intervención a realizar. Hay una serie de determinantes que deben de ser consideradas, para la cual se recomienda en el momento de seleccionar la intervención psicológica considerar lo siguiente: el nivel de empatía logrado con el deportista, las características generales de su personalidad, la urgencia de reducción de un estado emocional actual muy intenso. Cuando el deportista está en una situación emocional demasiado crispada, hay que lograr, en primer lugar, tranquilizarlo. Un ataque de pánico, no se puede hacer muchas cosas hasta que ese ataque sea frenado. Una hipótesis general que nos planteamos con nuestra intervención debe ser tomada en consideración cuando vamos a actuar. A estos factores deciden un conjunto de circunstancias que es de primera importancia tenerla en cuenta, tales como la actitud del deportista hacia el método que vamos a emplear con él, o sea, el tipo de intervención que vamos a realizar, los éxitos alcanzados en ocasiones de haberla utilizado el propio deportista, el control de la efectividad de esta, los objetivos que se persiguen, y complemento de un método a otro. Con referencia a la actitud hacia el método, es imprescindible conocer las opiniones del deportista. ¿Qué opina el deportista de ese método que le estamos preparando? Gran parte de los cambios que se obtengan se relacionan con la disposición del deportista hacia la técnica de intervención. Por norma, están quienes estiman que los métodos de relajación no se avienen a su temperamento y forma de comportarse. Entonces el psicólogo puede elegir otra variante de métodos de intervención o de relajación que sea activo y no pasivo, si es que ese fuera el problema. Existen excelentes sistemas de intervención psicológica que en la práctica muestran un alto valor para diferentes fines en el deporte. Sin embargo, las creencias, los juicios y hasta la cosmovisión del deportista pueden desechar su empleo. Como muestra, algunas de las técnicas para lograr una correcta regulación de las emociones se pueden relacionar con la práctica de la meditación. Pero hay deportistas que con solo pronunciar esta palabra estiman que se encuentran en un campo donde reina la superchería. Por ello tenemos que tener un conocimiento de cuál es la tendencia que pueda tener el deportista. El psicólogo siempre debe tener en cuenta las formas espontáneas y empíricas que el deportista utiliza para lograr el control de su mente. A la vez, debe respetar las mismas, aun cuando no están certificadas dentro de la psicología
y su propia práctica. Por ejemplo, todos conocemos de la influencia nefasta del pensamiento negativo antes de una competencia. Si bien hay deportistas que plantean que ellos piensan que todo les resultará mal para lograr que todo les marche bien. Y eso hay que tener un tratamiento especializado en deportistas porque a pesar de que él piense en negativo, puede llegar a tener resultados positivos. Y hay veces que esta tendencia le puede dar consecuencias muy negativas a lo que él espera. Con este enfoque de enfrentamiento al estrés de la competencia, estiman ellos que va bien que piensen mal, que piensen que van a perder. El psicólogo debe saber llevar al deportista desde esa actitud errónea de pensar en negativo a la que demuestran los estudios de experiencia que resultan más convenientes para ver dónde va el pensamiento antes de la competencia. Otro aspecto de relevancia es conocer los progresos que tiene el deportista como resultado de la intervención que está realizando. Ante todo, recordemos que el psicólogo no está involucrado con el éxito de la competencia o la realización personal del deportista dentro del entrenamiento deportivo, sino que está tratando de garantizar que el deportista pueda encontrarse en un estado óptimo desde el ángulo psicológico y con ello sea atraído a hacer uso de todo su potencial, o al menos mantener un estándar de rendimiento con una determinada estabilidad y continúe la dirección de desarrollo progresivo dentro de la actividad deportiva que realiza. Por tanto, los resultados deportivos no son un indicador de la eficiencia y eficacia de la aplicación de las intervenciones por parte del psicólogo. La necesidad de valorar qué repercusión tuvo sobre el deportista las intervenciones psicológicas es de un significado especial y que no debe ser analizado a la ligera, a tal punto que se requiere una exposición amplia que se expone a continuación. Casi siempre los entrenadores y otros especialistas del deporte insisten en tener la información más cerca de cuánto influyó el trabajo psicológico en los resultados deportivos y si es posible que se exprese sus consecuencias en términos de porcentaje. ¿En qué por ciento influye la preparación mental para el logro de los resultados? Ya hablamos de que el trabajo del psicólogo no debe vincularse a la posibilidad de una victoria por parte del deportista o del equipo. También están quienes en la victoria deportiva no recuerdan los compromisos con la posible incidencia de la labor psicológica en los beneficios que pudo representar la buena presencia psíquica de los deportistas. No deja de resultar muy generalizado que cuando el deportista sufre de una derrota se achaque a lo psicológico las causas de la competencia. Voy a poner un ejemplo. Todos conocemos que la forma deportiva es un estado psíquico y físico de máximo rendimiento. Sin embargo, la forma como todo estado puede variar por muchas razones, entre ellas la alimentación, el tiempo que duerme el deportista, el cansancio, los requerimientos de la competencia. Y hay algo que es muy importante, cuando la forma se pierde, lo primero que se hace como síntoma son el estado psicológico. El estado psicológico varía, decae. El deportista puede sentirse deprimido, cansado, angustiado. Y eso a veces se achaca a la mala preparación psicológica para la competencia. No, hay factores más complejos, más profundos, que deben de ser analizados. Cuando no se hace con claridad, el resultado no es el esperado, no es para nada el esperado. Hemos tenido un grupo de competidores que van a una competencia de la mayor importancia y sin embargo se crea una atmósfera negativa porque se plantea que los contrarios no van a luchar, están débiles, no van a hacer el máximo. El deportista cambia el rigor de sus esfuerzos y se pierde. Y cuando se pierde esa competencia se achaca al psicólogo y no al hecho de que se creó una atmósfera débil, no clara, no precisa de quién era el contrario. Y esto influye sobre la disposición a rendir y el grado de esfuerzo a ser realizado en la competencia. Ante estas circunstancias, es provechoso tener ciertos controles para poder determinar en qué la intervención psicológica tuvo un efecto y en qué no.
Por ello, se aconseja que se tenga una tasa inicial de los atributos que nos proponemos formar, desarrollar o modificar por medio de las intervenciones psicológicas. Y con ello se cuenta de que hay muchas cualidades indeseables que es factible medir o valorar, a veces hasta por medio de escalas nominales. Pongo de ejemplo el grado de ansiedad, rasgo, ansiedad de estado, la cantidad de fallos o errores que se cometen al ejecutar determinadas acciones, o el grado de disposición para llevar a cabo una tarea o el entrenamiento o competencia. Las taxas iniciales deben ser registradas y guardadas. El entrenador puede tener una determinada acción en su ponderación, en el perfeccionamiento y objetividad de los valores que se fijan a cada respecto. Los valores pueden tener su origen en la aplicación de una valoración y otros en los métodos de intervención de la psicología del deporte. Entonces se procede a la intervención psicológica y posterior a la misma se vuelve a realizar el mismo procedimiento de valoración referido al inicio en relación con los atributos o cualidades que formaban parte del motivo de intervención. Siendo así, podremos tener un resultado de la eficacia y eficiencia del trabajo psicológico en el deportista. Existen un conjunto de procedimientos de evaluación de los efectos de intervención psicológica, entre los que se encuentra el cumplimiento del plan para desarrollar el entrenamiento psicológico, la autoinforme de cumplimiento y eficacia del deportista, la opinión de los entrenadores sobre los resultados de la intervención, el empleo de cuestionarios y test. De ellos, por ejemplo, hay técnicas que pueden medir el grado de relajación que se logra con una técnica, o sea, hay una autovaloración de la efectividad de la sesión. Los test sobre visualización que registran la efectividad y claridad y el control de las imágenes. El entrenamiento de la atención, donde existen test de tachado, como puede ser el Trustierón o pueden ser los anillos del Android. El entrenamiento psicológico, hay cuestionarios muy interesantes, entre ellos uno desarrollado por Colby y otro por Rucho. Estos últimos son algunos de los cuestionarios que recogen las vivencias acerca de la modificación de las habilidades del deportista, fruto del proceso de intervención. Teniendo los elementos anteriores, el psicólogo debe evaluar también cuál es el criterio del entrenador. Este puede facilitar su apreciación acerca de si el deportista ejecutó su actividad en la competencia o en el entrenamiento de la forma que él esperaba. Si se cumplieron los pronósticos en cuanto al grado de rendimiento, lo que no incluye necesariamente la victoria. Por último, más allá de la elección de la intervención y de sus posibles efectos positivos, el psicólogo aún debe considerar la existencia de errores en la forma de enfocar la aplicación de su intervención, los cuales se describen de la forma siguiente. En el plano de lo teórico y lo metodológico encontramos en el estudio de las intervenciones psicológicas la misma fraccionamiento que existe en áreas como el estudio de la personalidad. Uno de los problemas que presentan la aplicación de las intervenciones psicológicas consiste en la unilateralidad y la división existente entre las teorías que sirven de base al quehacer de su uso de las mismas en cuanto a los niveles de lo psíquico en que se dedican. Así lo relaciona esto González Rey, quien argumenta que las distintas escuelas de psicoterapia que sirven de base para el desarrollo de las intervenciones se orientan en niveles diferentes, con lo cual son capaces de resolver satisfactoriamente solo aquellos problemas que se inscriben en el nivel que resulta objeto de su atención. Así enfatiza Anderson. Gran parte del trauma y el daño, por ejemplo, bajo autoestima, no ser lo suficientemente bueno o indigno como deportista, y gran parte de la curación ocurre dentro del contexto social. Por muestra, tener un entrenador amoroso, trabajar con un psicólogo deportivo compasivo, por ejemplo, sería difícil argumentar en contra de la influencia de la relación entrenador-atleta en la felicidad, el bienestar, la autoestima e incluso el rendimiento de un atleta. Por mí, el desarrollo de un modelo positivo, afectuoso y compasivo
de lo que es mejor en las relaciones humanas entre un psicólogo deportivo y un atleta se asienta como una meta teórica para el servicio, independientemente del modelo de tratamiento que sea utilizado. Autores como Rivera y King plantearon que es fundamental trabajar en función del crecimiento y desarrollo humano de los deportistas como parte de su preparación psicológica. De manera que, volviendo a González Rey, puntualiza que el análisis conductual interviene en aquellos procesos que se dan en un nivel de comportamiento. La intervención sobre este nivel básicamente ocurre por medio del mecanismo de condicionamiento, como si el comportamiento se agotara en los condicionamientos, sobre todo mediante la reconceptualización de las categorías sobre las cuales el sujeto espera el humanismo. Autores como Riera, Cruz, plantearon que es fundamental trabajar en función del crecimiento y desarrollo humano de los deportistas como parte de su preparación psicológica. El funcionamiento psicológico del individuo como personalidad se integra sistemáticamente en los distintos niveles de regulación psicológica, expresándose en cada uno de ellos particularidades generales de la personalidad. Tomar como absoluta o absoluto uno de estos niveles, ignorando los otros, significa simplificar la naturaleza real de la personalidad. Todo ello nos lleva a enfatizar la necesidad de integración de las intervenciones psicológicas diferentes por su concepción en un enfoque único e integral del proceso de preparación mental del deportista. Todo ello nos lleva a enfatizar la necesidad de integración de las intervenciones psicológicas en diferentes por su concepción en un enfoque único e integral del proceso de preparación mental del deportista. De este modo, intervenir en el plano del comportamiento no es más que una acción complementaria en el marco de un sistema de acciones del proceso de preparación mental, cuyo centro es el deportista en su verdadera unidad y densidad. Por tanto, el alcance de las acciones del psicólogo tendrá que ser evaluado en el sentido de estas para el deportista. Al colocar la personalidad del deportista en el centro del trabajo psicológico, este debe informar al deportista y al entrenador del procedimiento de intervención que realiza, de los posibles beneficios y prejuicios, de los cuidados y contrarios necesarios para cada uno. En el mundo de un deportista, el psicólogo deportivo que se centra en los participantes en su totalidad y en sus mundos, su felicidad y su bienestar, puede ser una de las únicas personas que no tienen una agenda contingente. Por ejemplo, mejorar el rendimiento del deportista. Tal psicólogo deportivo puede ser el único refugio que tiene el deportista donde la debilidad, la duda y el miedo se pueden expresar y luego abrazar y cuidar. En nuestros esfuerzos de colaboración con los atletas esperamos moderar lo que es una relación humana no eventualmente afectiva y posiblemente combatir las otras relaciones circunstanciales patógenas que se encuentran en muchas otras áreas del deporte. Si somos potenciadores del desempeño, entonces no somos muy diferentes a un entrenador con una agenda de desempeño. Charlie Buffett ha declarado que la literatura sobre psicología del deporte está llena de textos que describen técnicas e intervenciones. Aunque muchos de estos trabajos son excelentes, dejan la impresión persistente de que la psicología del deporte es la suma de intervenciones como el establecimiento de objetivos, la visualización, el entrenamiento para el control de la atención. Sin embargo, el psicólogo deportivo en ejercicio se da cuenta que el conocimiento de tales técnicas no es más que el primer paso en un largo viaje hacia la obtención de competencias para poder ayudar a los atletas, las que surgen de la atención, el afecto y el apoyo. Con ello, finalizo mi intervención y estoy a la disposición de ustedes para preguntas, aspectos que haya que aclarar y participar seguidamente en esta dirección.